Muy buenos días, mis amados discípulos. Bendiciones, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy tengo en mi corazón el deseo de compartirles una hermosa enseñanza relacionada o de la palabra de Dios que está relacionada con lo que Dios nos encargó a nosotros. Un poco la exhortación es para mí y para cada uno de ustedes que me están oyendo, que me están escuchando, que están viendo este video. Y la idea es confrontarlos y mostrarles qué hacían los discípulos en la iglesia del primer siglo y qué estamos haciendo nosotros, que también somos la iglesia del primer siglo. Porque estamos viviendo en la misma administración. Tengo pensado próximamente hacer una enseñanza relacionada estrictamente con la iglesia de Dios y con la palabra iglesia, que viene del griego, de la palabra griega eclesia. Pero no me quiero ir del tema y, fiel a mi costumbre, quiero que ustedes me acompañen al libro de Mateo y en el capítulo 9, a partir del versículo 35, leemos lo que dice la palabra de Dios. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, un contexto muy lindo y creo muy conocido de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en la tierra y Él era el que llevaba adelante la obra de evangelización. Hay varias cosas para destacar de este contexto. En primer lugar, es que Jesús dice, recorría enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Entonces, la primera cosa para destacar era que Jesucristo tomaba acción. Él iba a buscar a las personas y les llevaba la palabra de Dios. Pero no solamente que les llevaba la palabra de Dios, el evangelio, sino que también era un evangelio de poder, él sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nosotros tenemos el mismo poder que Jesucristo, solamente que si no lo manifestamos es porque no estamos creyendo de la manera correcta. Pero Dios no cambió y Jesucristo tampoco cambió. Siguen siendo los mismos y estamos viviendo en una de las mejores administraciones que Dios ha diseñado para su pueblo. Otra cosa muy interesante es que dice que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ahora, ustedes, los que conocen mínimamente la historia, saben que tenían pastores. Ellos estaban bajo una estructura y una guía espiritual, que era la tribu de Leví, la tribu de Aarón, donde supuestamente, entre comillas, los escribas, los maestros, eran los pastores de esa gente. Y estaban, obligados, ellos eran los que tenían la tarea de pastorear a esa gente. Y aparentemente, por lo que dice el Señor Jesucristo, esta gente estaba como que no tenían pastor. ¿Qué me está queriendo decir la palabra de Dios? Me está diciendo que estos pastores no estaban trabajando correctamente. Por esa razón Jesucristo dijo a sus discípulos, a la verdad la mies, la cosecha, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes hoy. Roguemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, que envíe obreros, porque la mies es mucha. Y los obreros que estamos dispuestos a poner el sacrificio para llevar adelante el evangelio de la salvación,
no todos están comprometidos. Una cosa que es importante destacar en este contexto, en esa administración, que era la administración de Cristo, Jesús mismo tenía a su cargo la edificación de su iglesia. Recuerden que el tema de las administraciones, ¿no es cierto? Mientras Jesucristo estaba en vida, la gente estaba bajo la administración de Cristo y también la administración de la ley, porque estaba vigente la ley como fue dada a Moisés, ¿no es cierto? A diferencia de hoy, que Jesucristo no está con nosotros, que está a la derecha de Dios, pero que envió su don. Ese don es el que nos faculta o nos facilita o nos capacita a nosotros para llevar adelante el ministerio de evangelizar a todas las naciones. Fíjense, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, le está hablando a Pedro, ¿no?, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy interesante este contexto que lamentablemente es muy mal entendido y muy mal dividido en cuanto a la interpretación correcta de este versículo. Hasta los traductores se tomaron el trabajo de que al lado de la palabra Pedro, entre corchetes pusieron una letra A, y al lado de la palabra roca, entre corchetes pusieron la letra B, y al final de esa página dice notas, Mateo 16, 18, la primera palabra en griego es Petros, y la segunda palabra de Mateo 16, 18 es Petra. Ahora ustedes se pueden estar preguntando cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, y hay una diferencia abismal entre quién es quién. Jesucristo le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Petros. ¿Sabe lo que significa la palabra griega Petros? Tú eres arenilla, tú eres arena. Sopla el viento y vuela. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo a Pedro. Tú eres arena. Ante un viento te borrás. Él le juró a Jesucristo que no lo iba a negar y lo negó 3 veces. Ese era Pedro. Y el segundo uso de la palabra que dice, y sobre esta roca, es la palabra griega Petra, que eso sí significa roca. Sobre esta roca que soy yo soy una roca, tú eres arenilla, yo soy una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por tanto, es mentira, y lo digo abiertamente, que el primer papa fue Pedro, porque no está diciendo eso la palabra de Dios con respecto a esa denominación en particular. Entonces, en esa administración, el que tenía a cargo la edificación de la iglesia era el mismo Jesucristo, porque Jesucristo vino a cumplir la ley, y Jesucristo vino para cumplir las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Por esa razón, en todos los evangelios ustedes van a ver y van a descubrir que Jesucristo siempre habla de la esposa del Cordero y del reino de los cielos. Algo muy diferente a esta administración donde a la iglesia se la llama la iglesia del cuerpo de Cristo. Porque estamos en otra administración, y esa administración en la cual vivimos tú y yo es la administración de la gracia, la administración de la iglesia del cuerpo, y donde los reglamentos han cambiado totalmente. Ya Jesucristo no va a edificar su iglesia, porque esa tarea fue dada a nosotros. En la administración que hoy vivimos, la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio, Dios mismo nos la encargó a nosotros. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. ¿No me creen? La palabra de Dios tiene las respuestas a todo. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesucristo, unos instantes antes de ascender al cielo, le dice a su gente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
y se sobreentiende que hasta lo último de la tierra puede llegar a ser el lugar donde tú vives hoy, donde yo vivo hoy. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 28, leyendo desde el versículo 18 en adelante. Es la misma situación, es el mismo momento vivido por los apóstoles, pero contado por Mateo, por el apóstol Mateo. Dice así, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está la tarea que Dios nos ha encomendado. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya hemos compartido dos registros bíblicos, dos contextos donde claramente se muestra la voluntad de Dios con respecto a la tarea que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, y comenzando a leer desde el versículo 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Siempre hago esta aclaración que yo creo que es muy importante. Si yo estoy en Cristo, eso significa que yo estoy en comunión. Cristo en mí es salvación. ¿Entienden la diferencia? De modo que si alguno está en Cristo, si vos estás en comunión con Dios, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron, tus viejos hábitos, tus pecados, tu mala conducta, no importa. He aquí todas son hechas nuevas, porque Dios ha creado en vos un hombre nuevo, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En primer lugar, el primer paso es que vos te tienes que reconciliar con Dios. ¿Por medio de qué? De confesar a Jesús como el Señor en tu vida y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ahí entonces vos sos reconciliado con Dios, porque aceptaste la justicia de Cristo. Por lo tanto, ahora vos sos tan justo como Cristo mismo. Ese es el plan de salvación maravilloso que Dios ha ideado y que Dios ha diseñado para que cada uno de nosotros nos salvemos de una manera tan fácil, tan sencilla. Vuelvo a leer, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y acá viene la tarea, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero Dios nos reconcilia a nosotros con Él, y el segundo paso que hace, nos da el ministerio de la reconciliación. Nos dicen, muchachos, chicas, acá tienen la tarea. Ustedes tienen que salvar al mundo. Mi Hijo Jesucristo ya hizo toda la tarea. Ustedes solamente lo único que tienen que hacer es dar a conocer el Evangelio. Lo demás corre por cuenta mía y por cuenta de mi Hijo Jesucristo. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No solamente que nos dio el ministerio de la reconciliación, sino que también nos dio la palabra de la reconciliación. Cada uno de nosotros tiene la tarea de reconciliar al otro con Dios. A tu madre, a tu hermana, a tu marido, a tu novio, a quien sea. Tu tarea es que ya has sido reconciliado con Dios. Tú tienes que reconciliar a esa gente con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te encargó? ¿Qué hubiera sido de nosotros si los cristianos del primer siglo no hubieran compartido la palabra? ¿A dónde estaríamos? ¿En qué estaríamos creyendo? Hoy tú tienes
en tus manos el ministerio y la palabra de la reconciliación. Dios te ha encomendado esa tarea. ¿La estás llevando adelante? ¿La estás llevando a cabo? ¿Estás comprometido con Dios a dar a conocer la palabra de la reconciliación? ¿Qué es lo que generalmente hacemos o hemos hecho en algún momento en nuestras vidas? No, temas religiosos y de política mejor no hablar, porque si no terminamos discutiendo. Es que no hay que discutir. No hay que discutir, solamente hay que ser testigos de lo que Dios nos pide y de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. No tenemos que ser defensores de la palabra o defensores de Jesucristo o defensores de Dios. Simplemente tenemos que ser testigos. Esa es la tarea nuestra. Llevar adelante el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación, siendo testigos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Cómo nos cambió, cómo produjo, como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tienes dos caminos para hacer. Uno es hacer la voluntad del mundo, que es quédate piola, no te comprometa, déjalo esa tarea al pastor. Dios no está hablando acá de liderazgo. Dios está hablando de todos. Dice, a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. A cada creyente Dios le encomendó el ministerio y la palabra de la reconciliación. Si este ministerio te ha abierto los ojos con respecto a las cosas que Dios ha dejado disponibles para vos, ¿por qué te las estás guardando para vos y no las estás compartiendo? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Mateo, capítulo 25, y comenzando a leer desde el versículo 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Nosotros sabemos que esto no va a pasar de manera literal con nosotros porque nosotros estamos en otra administración. Pero cuando nosotros nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de las recompensas, ¿no vamos a sentir vergüenza de que Dios nos dio talentos y que nosotros no usamos esos talentos para cumplir la tarea que Dios nos había encomendado? Sin duda que sí, sin duda que sí. Entonces, mi exhortación en la enseñanza de hoy es, primero, que tomen conciencia, cada uno de ustedes que me está escuchando, que está viendo este video, que Dios te ha dado una tarea, y esa tarea es la de predicar el Evangelio. Esa tarea es la de llevar adelante tu ministerio y la palabra de la reconciliación, porque Dios se limitó a cada uno de nosotros. Ahora bien, podrías decir, no sé yo cómo enseñar la palabra. Bueno, para eso estamos nosotros. Para eso más de una oportunidad te hemos invitado a que te anotes al seminario La Abundancia de Dios. Primero para que conozcas todo lo que Dios ha hecho por ti. Primero para que vos sepas capacitarte, entrenarte, no solamente en la parte de teoría, sino también en conocer cómo recibir el don en manifestación. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta, el poder que Dios nos ha dado y que nosotros necesitamos para llevar adelante este ministerio de reconciliación y esta palabra de la reconciliación. Entonces, una vez más, te exhorto, te invito a que te anotes al seminario La Abundancia de Dios. ¿Para qué? Primero, para capacitarte vos, para entrenarte. Y segundo, para que des a conocer al mundo el ministerio y la palabra de la reconciliación que Dios te encargó a ti. Fíjense lo que hizo la iglesia del primer siglo
apenas recibieron las instrucciones y recibieron en el día de Pentecostés el don en manifestación. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 8, y comenzando en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ellos no se cuestionaban nada, ellos no decían, no hay que hablar de religión, no hay que hablar de estas cosas, porque si no se arma una discusión. No, si no hay que discutir, la palabra de Dios dice esto. Yo lo estoy cumpliendo. Hay gente que se va a adherir y hay gente que no. Pero también sabemos que hay gente que se va a salvar y gente que no se va a salvar. Nuestra tarea no es saber si la gente se salva o no se salva. Nuestra tarea es predicar el evangelio, cumplir el ministerio que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Por favor, capítulo Hechos 19, versículo 7 en adelante. Fíjense la obra de Pablo. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Eso es manejarse de manera inteligente. Pablo les dio la oportunidad a los judíos que entendiesen que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Mas maldiciendo el camino que les mostraba Pablo, ¿qué hizo Pablo? ¿Siguió discutiendo con ellos? No, se fue con la gente que creía, la gente que estaba comprometida con Dios y con su palabra. Y así continuó el versículo 10, por espacio de 2 años. De manera que en 2 años y 3 meses, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eran solo 12 hombres más Pablo. Pero ¿saben qué? Eran 12 hombres más el líder Pablo, comprometidos con la tarea encomendada por Dios. Ellos no se cuestionaron nada, ellos hicieron la voluntad de Dios. Se prepararon, aprendieron de Pablo, recibieron todas las herramientas mínimas necesarias para salir a la batalla, para salir a la competencia. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa posición cómoda, entre comillas, de solamente recibir? Los sábados, los domingos, no importa qué día sea, no tiene importancia. Simplemente te sentás, orás, cantás, aplaudís, recibís una corta enseñanza y te volvés a tu casa. ¿Qué hiciste por los demás? ¿Realmente estás comprometido con Dios? Eso es estar comprometido con Dios, hacer eso, ser un simple espectador y no convertirte en un actor, en un protagonista de la película. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Romanos, por favor, capítulo 15, versículo 19. También Pablo, hablando de su ministerio, de la tarea que él había recibido de Dios y la llevaba adelante y la llevó adelante. Dice así, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder decir eso. Con qué paz y tranquilidad decir, he cumplido mi tarea. Y saber que solo nos esperan las recompensas de Cristo cuando estemos en el tribunal del Bema. Por último, chicos, para terminar esta pequeña enseñanza, que de todo corazón deseo que conmueva sus corazones, que los llame a una reflexión y fundamentalmente que los llame a la batalla. Segunda de Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi exhortación para ti. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.